Hola a todos, yo soy Carlos Rendón y hoy vamos a ver cuál de estas tres plataformas es mejor para ustedes. Antes que nada, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo y bueno, de paso, darle like a este. Los links de todo lo que les voy a mencionar se los dejo ahí abajo en la descripción para que vayan y lo chequen. Splice, Loopcloud y Arcade son las tres plataformas principales para poder descargar samples, son las tres más grandes. Cada una de estas nos ofrece diferentes cosas, diferentes opciones que pueden hacer confusa la elección de cuál es la mejor plataforma para nosotros y a cuál es a la que le vamos a sacar mayor provecho. Entonces por eso he decidido hacer este video donde analizamos las tres, lo bueno y lo malo de cada una y así ustedes se pueden hacer una mejor idea de cuál es la plataforma adecuada para ustedes. Comencemos con Splice. Splice es la principal plataforma, es a la que todo el mundo accede. Grandes artistas utilizan Splice y grandes artistas crean material para Splice. De los principales artistas al estilo Tiny, Decap, estos productores hacen sonidos para esta plataforma y son unos sonidos impresionantes. La mayoría de la industria de la música utiliza los samples de esta plataforma para hacer su música. También esta es la más barata de las tres, con un precio de $7.99 en la suscripción básica. Esto es lo bueno de esta plataforma. Ahora, lo malo es que al ser una plataforma que toda la industria utiliza, que todo el mundo está utilizando constantemente, es muy fácil que cuando vayamos a usar un sample, el sample ya lo hayamos escuchado en otra canción o ya esté sonando en otro lado o se nos haga muy similar. Lo que pasa con estos samples es que son de muy buena calidad, pero quizás le vayan a quitar originalidad a nuestra música porque son samples a los que todo el mundo está accediendo. En cuanto a Loopcloud, bueno, vamos con lo bueno de Loopcloud. Entre las cosas buenas de Loopcloud es que este se puede empezar a utilizar totalmente gratis y vamos a tener un montón de samples que nos van a regalar por acceder a esa plataforma. Esta no es solo una plataforma también de samples, sino que es un plugin con el que podemos editar esos samples, con el que podemos recortarlos, con el que podemos transformarlos si no tenemos un buen sampler en nuestro DAW. Este puede ser una buena opción para esa manipulación de los samples, además de que lo tenemos todo integrado ahí en ese mismo sistema. Tiene una librería igual de gigantesca que la de Splice, lo que nos da muchas posibilidades de seleccionar distintos sonidos. Pero además de eso, esta tiene almacenamiento en la nube, una capacidad de almacenamiento hasta 250 gigas si pagamos el plan más avanzado. Esto lo que nos da es la opción de que si tenemos, por ejemplo, samples de Cymatics, samples de Vengeance que tenemos en nuestro ordenador almacenado, lo podemos subir a la nube e integrarlo con esa librería de Loopcloud que tenemos ahí y tenerlo todo en un solo lugar y poder acceder desde cualquier ordenador en el que estemos a nuestra librería para poder manejar esos samples sin tener que cargar discos duros con esos samples. Y otra cosa también que añaden es el Loopcloud Drums, que este es un secuenciador de drums que podemos utilizar también a través de esa plataforma de Loopcloud, que con los mismos puntos que compramos sonidos en Loopcloud podemos comprar sonidos para ese Loopcloud Drum y empezar a sacarle provecho a ese secuenciador. El secuenciador es de muy buena calidad, además de que nos da varias opciones para poder crear roles, para poder manejar la intensidad de las interpretaciones. Es en realidad un secuenciador muy bueno que nos da además varios canales de secuencias para poder combinar. Ahora, lo malo de Loopcloud: la calidad de sus sonidos no es la mejor de estas tres opciones. Loopcloud, aunque tiene una cantidad enorme, una librería gigantesca, a estos sonidos todavía les falta bastante para sonar de la calidad que suena Splice o que suena Arcade. Sin embargo, igual tenemos muchas opciones y no nos pasaría lo mismo que pasaría en Splice, de que sonarían similares a otras cosas, porque esta no es un estándar de la industria como lo es Splice o como lo es Arcade, así que tendríamos mucha más originalidad en ese sonido, pero lo malo es que es eso, que los sonidos no son de la mejor calidad, así que tenemos bastante trabajo que hacer en esos samples. No son samples que simplemente ponemos ahí y ya están sonando impresionantes. Y lo otro es que la navegación es un poco enredadiza, porque cuando empezamos a hacer búsquedas o filtros empieza a crear muchas pestañas dentro de ese mismo plugin y genera una búsqueda bastante desordenada en ese sentido. En cuanto a Arcade, bueno, vamos con lo bueno. Es el más barato de los tres en cuanto a beneficios se refiere. Este tiene un costo más o menos de $10, que es un poco más costoso que Splice y un poco más costoso que Loopcloud, ambos de sus planes básicos, pero cuando pagamos estos $10 en Arcade estamos teniendo acceso a toda la librería de sonidos de Arcade. No tenemos ninguna limitación en cuanto a los sonidos que queremos escoger de eso. Arcade, los sonidos son impresionantes. Creo que de las tres la mejor calidad de sonido que hay está en este sistema. Aunque Splice tiene sonidos que suenan impresionantes y que directamente ponemos ahí y ya están sonando muy bien, los de Arcade, aparte de ser originales, suenan
increíbles una vez que los utilizamos. Los plugins de Output son muy buenos y Arcade no ha sido la diferencia con este sonido único de Output, que además suena gigantesco y suena muy pro. Además de eso, esto no es solo una librería de sonido, sino que es un sintetizador sample, algo similar como lo que pasa con el Loop Cloud, pero es mucho más complejo la manera en que nos deja manipular esos samples, y el sistema de síntesis que este utiliza es una síntesis que hace que los sonidos suenen muy bien dentro de ese sampler. Es un sampler muy bien elaborado con una calidad de sonido inigualable. Así que tenemos bastante libertad de manipulación de esos sonidos y un sintetizador bastante creativo con estas librerías que vienen ahí, además de que tenemos acceso a cualquiera que queramos utilizar dentro de esta plataforma. Ahora, lo malo, que el plan básico de esta es el más costoso de las tres, que es de $10. Lo que pasa es que este es el único plan que tiene Arcade y ya está. Por eso tenemos acceso a todos los sonidos dentro de esa plataforma. Y lo otro es que su librería de sonidos no es tan extensa como Splice o como Loop Cloud. No tenemos tanta variedad de sonidos. Sin embargo, vuelvo y lo menciono, tenemos acceso a todos los sonidos solo pagando esos $10 mensualmente. Aunque bueno, también hay que decir a favor de esta que esa librería se va actualizando constantemente y van agregando nuevos sonidos con el tiempo. Lo que pasa es que obviamente no se hace con la misma velocidad que en las otras plataformas. Hay que esperar un poco más para el diseño de estos sonidos, pero cada vez que recibimos un nuevo paquete de sonidos dentro de esta plataforma de Arcade, sabemos que vamos a tener un resultado increíble. En conclusión, ¿cuál va a ser la mejor plataforma para cada uno de nosotros? Si queremos la mejor calidad en samples, los samples que utiliza toda la industria, entonces Splice es nuestra opción. Ahí tenemos esos samples, vamos directo a ellos y podemos empezar a trabajar de una vez poniendo solo ese sample sin tener que hacer edición sobre estos. Tenemos un sonido increíble. Si necesitamos almacenar nuestros samples que tenemos en el ordenador en esta librería en la nube y además complementar con otros sonidos, entonces Loop Cloud es esa opción porque nos da ese almacenamiento en la nube de nuestros samples y poder trabajarlos directamente a través de su plataforma y su sistema de plugins. Además de que nos añade esos dos plugins que podemos utilizar para sacar provecho de ese contenido. Y por último, si queremos el sonido más original y más potente de las tres plataformas, entonces Arcade es la opción para nosotros. Así que bueno, los links de cada una de estas están ahí abajo en la descripción para que vayan y los chequen. Díganme ahí abajo en los comentarios cuál de estas plataformas, después de ver este video, creen que es para ustedes. Yo estaré muy pendiente de leer. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo. En Instagram, TikTok, Twitch me encuentran como Carlos Rendón Mus. Ahí nos mantendremos en contacto, me pueden hacer preguntas, hacemos live donde pueden hacer parte de ellos e interactuar conmigo en directo. Si quieren escuchar mi música, me encuentran como Charles Ren y Charles Ren Beats en todas las plataformas digitales. Spotify, Apple Music, Amazon Music, la que ustedes prefieran, ahí estoy. Y en YouTube también me encuentran como Charles Ren y Charles Ren Beats para que escuchen mi música, pero en YouTube. Ya saben, yo soy Carlos Rendón, les mando un abrazo gigante y la mejor energía. Nos vemos en el próximo video. Chao.